tardes a todos y a todas. Como sabrán, hoy vamos a presentar el libro Mi vida, intento autobiográfico de León Trotsky, escrito en 1929. Trotsky lo escribió en principio en Turquía, estaba exiliado. Y es un libro editado por el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky de Argentina, junto con el Museo Casa León Trotsky de México. Este libro es el segundo tomo de una serie de obras escogidas de León Trotsky, editadas por el CEIP, el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky de Argentina. Es el segundo tomo. El primero ha sido Stalin, el gran organizador de derrotas. Y bueno, este libro Trotsky quiso llamarlo Medio siglo, en su momento cuando lo ha escrito, próximo a cumplir 50 años. Sin embargo, su editor le había recomendado otros títulos, entonces terminó llamándose Ensayo, ¿no? Rescatar el título original, ¿no? Por eso, si alguno de vosotros conocéis el libro, ¿no? Mi vida, que todas las ediciones en castellano se llaman Mi vida, se llama Mi vida, intento autobiográfico, intentando, digamos, rescatar el título original en otras traducciones. Esta nueva edición contiene textos autobiográficos, menos conocidos, incluso inéditos en castellano, ¿no? Y además también incluye un testamento, después ellos van a explicar, ¿no? Pero incluye el testamento que ha escrito Trotsky en 1940, ¿no? Previo a su muerte. Nos parece muy importante reivindicar esta obra, reivindicar la obra de Trotsky, que creo que, y me gustaría rescatar no solo sus figuras, sino también todas sus obras, ¿no? Y no rescatar, sino también difundirlas, en un momento en que el marxismo es denigrado, se intenta borrarlo, denigrarlo, se intenta mostrar un marxismo como continuidad del stalinismo, o incluso a veces se muestra un trotskismo como una mera variante, digamos, como una mera variante totalitaria, ¿no? Para nosotros, igualar el socialismo revolucionario con lo que fue su degeneración stalinista, o la gran revolución rusa con una dictadura burocratizada por Stalin, es negar la gran batalla que hizo León Trotsky justamente contra el stalinismo y contra todo el proceso de burocratización, ¿no? Nosotros por eso queremos reivindicar esta obra, queremos difundir aquí las obras escogidas que se están editando desde el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky de Argentina. Que invitamos a todos a visitar su página. Están todos los escritos de Trotsky digitalizados, y bueno, aquí también tenemos algunas obras que las pueden ver y que nos pueden pedir si quieren. Antes, yo quería leer a todos un saludo, una carta de saludo que nos envían desde Argentina, precisamente del CEIP. Esta obra se ha presentado también en México y en Argentina, ¿no? Les voy a leer. Estimados compañeros y compañeras del Estado español, ¿se oye, no? En nombre del CEIP, León Trotsky de Argentina, queremos saludar el acto de presentación de la nueva publicación, el tomo 2 de las obras escogidas de León Trotsky, Mi vida, intento autobiográfico. Los 45 capítulos que componen Mi vida recorren, escritos en primera persona, la vida del gran revolucionario ruso desde sus primeros años, hasta que fuera desterrado por la Unión Soviética por la burocracia que logró hacerse del poder en el Estado obrero que el propio Trotsky había contribuido a construir. Es por tanto no solo una autobiografía, por cierto, una de las más importantes del siglo XX, sino también el recorrido a través de las más trascendentes experiencias de la lucha de clases mundial. Como el mismo Trotsky afirma en este libro, no mido un proceso histórico con el metro de mi destino personal. Por el contrario, valoro mi destino personal no solo objetivamente, sino subjetivamente, con un vínculo inseparable con la marcha de la evolución social.
En esta edición revisada y corregida agregamos un apéndice de Alfred Rosner, amigo y compañero de Trotsky, que estuvo a su lado en su último exilio. Se recorre los últimos años de exilio en Turquía, Francia, Noruega y para finalizar en México, donde será asesinado por un sicario de Stalin. Este libro es relevante en estos tiempos de crisis que nos toca vivir, donde las nuevas generaciones seguramente se enfrenten a condiciones como aquellas en las que se forjaron los Lenin, los Trotsky y tantas personalidades que protagonizan junto a ellos este libro y el medio siglo que refleja, en el que estas nuevas generaciones encontrarán una fuente inagotable de reflexiones y energía revolucionaria. Nos parece oportuno concluir con algunas frases del testamento de León Trotsky que se incluyen en esta publicación. Fui revolucionario durante mis 43 años de vida, consciente, y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental, mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialismo dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud. Este tomo ya fue presentado exitosamente en Argentina y recientemente en México, junto al nieto de Trotsky, Esteban Volkov, y el director del Museo Casa León Trotsky, con el que coeditamos estas obras. Aprovechamos para anunciar la próxima salida del tomo 3, La lucha contra el fascismo en Alemania, esperando una fructífera jornada. Con nuestros saludos revolucionarios, Seif León Trotsky, de Argentina. Vull agrair a la Cíntia, vull agrair al Seif que m'hagi donat l'oportunitat de parlar sobre un dels revolucionaris més emblemàtics de la història del segle XX a nivell internacional. Vull agrair també la publicació d'aquesta magnífica edició d'un llibre clàssic, entre la múltiple producció de Trotsky. Mi vida es converteix en un llibre clàssic, en un llibre... No és l'única autobiografia o relat autobiogràfic que escriu, però sí que, sens dubte, és el més complet. I vull agrair-ho especialment perquè en aquests moments Trotsky, en un cert sentit, és un gran desconegut, com no ho era als anys 30 o com no ho era als anys 70. En canvi, avançat al segle XXI, hi ha molt poca gent, ja no del carrer, evidentment del carrer no hi ha ningú que el pugui arribar a conèixer, sinó tampoc, segurament és un gran desconegut per molts estudiosos i estudiants de la història. M'han sorprès abans els companys quan m'han explicat que aquest matí una noia, una companya estudiant de la facultat, els hi ha preguntat si també estaria l'autor en la presentació del llibre. Evidentment, aquest sol fet demostra una ignorància garrafal, espectacular, sobre la personalitat d'un home com León Trotsky, que cal recordar, us ho deia fa un moment, que és un dels grans protagonistes de la història de la primera meitat del segle XX, sobretot en tres moments destacats, tres moments que simplement apunto, com són la primera revolució russa de 1905, a la que ell hi va tenir un paper destacadíssim i en la que va escriure una primera obra. Jo aquí he portat alguns dels llibres que he anat recollint al llarg de la meva carrera historiogràfica, i aquest és un volum en el que, escrit per Trotsky, és una edició francesa de la Revolució de 1905. La Revolució de 1905 és la revolució més emblemàtica, que qüestiona en primera instància el règim tsarista. És aquella revolució en la que per primera vegada en la història apareixen els soviets, que seran l'organisme que tornarà a reaparèixer en la revolució de 1917 i que tindrà, com és ben conegut, un protagonisme fonamental en el procés revolucionari. Aquesta edició en francès és de l'any 23,
Trotsky és un home que se l'ha publicat per activa i per passiva en tots els idiomes existents pràcticament en el decurs del segle XX. L'altre moment en què la personalitat de Trotsky assoleix una dimensió fonamental és en la revolució del 17. És difícil explicar la revolució d'octubre de 1917 sense Lenin, és veritat, però també, o gairebé m'atreviria a dir que sobretot sense Trotsky, perquè el protagonisme bàsic en les jornades, sobretot de Petrograd, el va tenir indubtablement Lleó Trotsky. Destacaria finalment un tercer moment en el que el protagonisme de Trotsky en la història és, el tercer episodi destacat, com és el combat contra Stalin. Combat contra Stalin, Trotsky el porta a terme pràcticament des de l'inici del procés que s'inicia amb la mort de Lenin al gener de 1924 i és un combat que porta a terme fins a la seva mort, fins al seu assassinat l'agost de 1940. La lluita contra Stalin, a desgrat del que pot arribar a semblar, no és una lluita personal. A vegades s'ha volgut simplificar la personalitat de Trotsky i la lluita entre Stalin i Trotsky com un combat de personalitats. Seria un error si creiéssim que això va ser així. Trotsky ja a la Unió Soviètica, mentre va viure a la Unió Soviètica, tenia molt clar que la revolució russa només es podia salvar si es construïa un model de societat socialista plural i democràtica i que posés les bases cap a l'evolució d'una societat que havia de ser inevitablement comunista, o sigui, una societat sense classes ni estat, com preveia des dels seus orígens, des dels seus fundadors, el marxisme. En definitiva, el socialisme es plantejava, i Trotsky ho tenia molt clar, quan lluita amb Stalin per posar les bases del que havia de ser la nova societat del futur. El socialisme havia de ser una etapa, un període de transició cap a aquesta nova societat sense classes ni estat. Per tant, és evident que Trotsky, el seu protagonisme en la història del segle XX, ni que sigui per aquests tres episodis que us he comentat, n'hi haurien molt més, és un protagonisme fonamental. No s'explica la història del segle XX sense la revolució russa i a nivell mundial, i no s'explica, evidentment, la història de la revolució russa sense Trotsky. Encara que Stalin en el seu moment l'hagués volgut eliminar, és evident que això no va ser així. D'aquí que a mi em sorprèn aquesta desaparició actual de Trotsky, quan en canvi Trotsky va tenir una presència pública important en vida, no cal dir-ho, en vida, com que era la persona que encarnava, des que va ser expulsat de la Unió Soviètica l'any 29 i es va establir inicialment a Prinkipo, encarnava aquest combat contra l'estalinisme i era crític amb la política que feia Stalin des de la Unió Soviètica. Evidentment mereixia l'atenció pràcticament de tots els mitjans de comunicació. A més, era un gran escriptor. Trotsky no és una virtut que només tingui ell, l'havia tingut Marx en el segle XIX, la tindrà Lenin, Stalin l'hagués volgut tenir, però li faltava. Era, per una banda, com a revolucionari que era un home d'acció, és indubtable que si no hagués estat un home d'acció no hagués tingut el protagonisme que va tenir en la revolució, però al mateix temps de ser un home d'acció era un teòric, era un home allò capaç d'extreure una teoria de la seva pròpia experiència.
Marx també ho va ser, Marx també va organitzar la Primera Internacional, també va tenir un protagonisme important a les revolucions del 48, però quan convenia tenia allò, havia de tenir, com va passar amb Lenin, com passaria amb el mateix Trotsky, aquells moments de reflexió per escriure, per meditar i per intentar interpretar el present per poder modificar el futur. Trotsky, per tant, encarna una personalitat complexa, home d'acció, teòric, organitzador, gran organitzador, no en va, és l'home que després de la revolució organitza l'exèrcit roig, i és un home, per tant, que manifesta unes dots, unes qualitats organitzatives destacades, i justament per tota aquesta sèrie de qüestions és un home que el trobem sense moure'ns de la història del nostre país, de Catalunya i d'Espanya. Comença a ser publicat de manera sistemàtica després de la dictadura de Primo de Rivera. Recordeu que els anys 20 són anys nefastos per la nostra història, d'aquí que comencen a aparèixer llibres, per exemple, aquí us n'he portat un parell, aquesta història del triunfo del bolchevismo, que publica Biblioteca Nueva de Madrid. Abans hem estat buscant l'any d'edició, no apareix, però segur que és un llibre de començaments dels anys 30. O bé aquest altre volum, El gran organizador de derrotes, naturalment es refereix a Stalin, que es va publicar, El gran organizador de derrotes, el va publicar també les Ediciones Hoy de Madrid, en aquest cas l'any 1930, o sigui, pocs mesos abans de la proclamació de la República. Trotsky va ser publicat, en fi, aquí tinc també portat un fulletó publicat a Mèxic l'any 37, el Yo Acuso. És la seva intervenció, és el text de la seva intervenció al Teatre Hipòdrom de Nova York, el 9 de febrer del 37, en el que es denunciava aquell gran procés que va tenir lloc a Moscou i que va representar l'inici de l'eliminació de la vella guàrdia bolxevic, la inculpació de Kamenev, de Zinoviev, de companys de Lenin, que varen ser jutjats com a enemics del poble i varen acabar allà on hagués acabat Trotsky, que era davant d'un escamot d'execució. Als anys 30, per tant, en un moment, cal recordar-ho, en què el capitalisme es trobava en una crisi profunda, Trotsky seguia sent, era un referent, perquè Trotsky, a diferència de Stalin, que Stalin ja a meitat dels anys 20 havia elaborat la seva teoria sobre el socialisme en un sol país, Trotsky creia que la revolució, com havia fet Marx 50 anys abans, seria universal o no seria. En fi, el socialisme com a règim que avancés cap a la construcció d'una societat comunista, en cap cas era factible en un sol país. D'aquí que Trotsky sempre, en tot moment, va defensar la necessitat d'avançar cap a l'expansió d'una societat, de més revolucions, d'una revolució a escala inicialment europea i després internacional, no tant només per garantir el triomf de la revolució russa, sinó per garantir el triomf de la pròpia revolució socialista. D'aquí que això explicaria aquest protagonisme que té als anys 30, plena depressió capitalista, quan ell encara creu certament en la revolució i és crític amb la política que manté Stalin, per exemple, en relació a Alemanya o en relació a altres processos revolucionaris com el que s'està produint també a Xina, a l'altra banda del planeta, i que Stalin
evidentment, prioritza els interessos de la burocràcia soviètica en relació als processos revolucionaris. Als anys 70 tornarà a ser reeditat abastament Trotsky a l'estat espanyol, no només perquè acabem de superar una dictadura llarga, extraordinàriament llarga, dels anys 76-77 reedita Trotsky per activa i per passiva, sinó també perquè el capitalisme torna a entrar en una nova fase de crisi, una crisi que d'alguna manera s'havia iniciat ja l'any 68 amb l'expansió del moviment estudiantil i té aquelles fases crítiques de l'any 73, 77, en el que d'alguna manera la possibilitat d'una revolució torna a estar a l'ordre del dia. I, evidentment, quan es parla de revolució, Trotsky sempre és un referent. Mai trobem que Stalin pugui arribar a ser un referent davant de la possibilitat d'un procés revolucionari, sinó que el que és un referent és bàsicament Lleó Trotsky. Jo convisc amb Trotsky, i ara permeteu-me un parèntesi personal, justament des dels anys 70. Ja l'any 72 vaig presentar un treball en aquesta casa de tesi de llicenciatura que és una biografia sobre una personalitat revolucionària que havia treballat estretament amb Trotsky, que després varen trencar políticament, però que sempre es varen tenir un enorme respecte amb dos, que era l'Andreu Nin. Posteriorment vaig fer una tesi doctoral que va ser publicada l'any 77 amb el títol El movimiento trotskista en Espanya, que no era el títol que tenia originàriament la tesi, però que els editors li varen posar aquest títol com a ganxo editorial. A mi no m'acabava de convèncer, a veure, no és que fos un títol que no s'ajustés a la realitat de la tesi, però m'hagués agradat un altre títol. Tot això, tota aquesta meva activitat, abans els hi deia, jo sense ser-ho vaig passar a ser l'historiador trotskista oficial d'aquest país, sense haver-ho estat mai. Jo mantenia les meves actituds crítiques amb alguna posició de Trotsky, sobretot en relació a la política que havia seguit durant la Guerra Civil espanyola. Però això no va ser obstacle, perquè l'any 79, quan es va celebrar a Mèxic el centenari del naixement de Trotsky, l'Esteban Volkov em convidés a participar en el centenari, ho vaig fer amb molt de gust, o l'any següent, l'any 80, quan la Fundació de Milà, la Fundació Feltrinelli, també va organitzar un col·loqui internacional amb motiu del centenari de Trotsky, també hi participés. Amb Trotsky em passa una mica com amb el cas que us he dit de l'Andreu Nin, que porto, doncs això, 40 anys pràcticament, o ja una mica més, convivint amb ells, i convisc, no cal dir-ho, amb tot el respecte que em mereix la seva personalitat, i no només des d'una perspectiva historiogràfica, sinó també des d'una perspectiva personal i des d'una perspectiva ideològica. Bé, dit això, jo soc dels que mantinc l'interès per la personalitat de Trotsky, per les seves idees, unes idees que, si llegiu el llibre, ho veureu, en bona mesura mantenen una perfecta actualitat. Efectivament, quan l'any 1929 escriu Mi vida, havia acabat de ser expulsat de la Unió Soviètica i es refugia en una petita illa de Turquia, a Prinkipo. Ja és un home en el que escrigui el que escrigui trobarà editor. És evident que és un home que els editors el busquen. L'escriptura acaba sent, diguem-ne, el seu modus vivendi personal. El fet de poder vendre llibres en qualsevol idioma que els publiqui li permetrà sobreviure en aquest llarg exili, i escriurà aquesta autobiografia que abraça
després us en parlarà més el company, suposo, a l'autobiografia, tota la seva trajectòria política que va de l'inici de la seva política quan era estudiant fins als darrers combats contra Stalin i fins que és expulsat de la Unió Soviètica. Jo destacaria, no em vull allargar massa, del llibre, en primer lloc, l'interès que té a mi vida, l'interès que té aquesta autobiografia des del punt de vista històric de la narració d'episodis dels quals el propi Trotsky va ser protagonista. El seu paper, ho he comentat abans, el seu paper en les revolucions de 1905 i 1907, sobretot quan a l'octubre de 1917 presideix el Soviet de Petrogrado, el Soviet, i és el gran organitzador de la revolució. De fet, l'estratègia bolxevic per enderrocar el tsarisme en plena ja crisi del tsarisme que s'havia iniciat en la revolució de febrer del mateix any, l'estratègia és el gran organitzador del procés és Lleó Trotsky. És evident que és Trotsky el que, i si ho llegiu us quedarà molt clar, és el que té, el que elabora l'estratègia revolucionària que conduirà a l'enderrocament del tsarisme i a l'inici del procés revolucionari. Com us deia, també és l'organitzador de l'Exèrcit Roig, l'Exèrcit Roig que va fer front als exèrcits blancs a l'hora d'encapçalar una guerra civil que es podia preveure llarga. Val a dir que a l'hora d'organitzar l'Exèrcit Roig no va ser gens sectaris, fins a l'extrem que eren conscients que si volien que la revolució triomfés, si volien derrotar aquells militars de l'exèrcit tsarista que s'oposaven a la revolució, calia que tinguessin un exèrcit i no va tenir cap mena de prejudici per reciclar, per dir-ho en aquests termes, l'oficialitat tsarista que li podés que es mantingués fidel als principis revolucionaris i que li permetés derrotar, com així va acabar fent, l'exèrcit tsarista en la revolució. Va ser també, cal recordar-ho, el que al seu moment va ser molt criticat, però és evident que si els bolxevics varen triomfar en el procés revolucionari és perquè una de les promeses que varen fer a la societat russa, una societat que estava molt cansada després de 3 anys de guerra, una classe treballadora, unes classes populars, una pagesia que suportava el pes de la guerra mundial, ens trobem en plena gran guerra del 14, i una de les promeses que havia fet el propi Lenin era la pau al cost que fos. La guerra es plantejava, com sabeu, com una guerra imperialista, això va quedar molt clar des del marxisme, des del primer moment, i encara que la pau de Brest-Litov, que va negociar amb les potències centrals, amb els imperis centrals, Trotsky, va ser fins a un cert punt desfavorable als interessos de Rússia i de la pròpia Unió Soviètica, en canvi va fer complir aquella garantia de pau que era precisa, era absolutament necessària per la Unió, per la societat i per les classes populars russes. I sobretot també destacaria, la narració dels episodis deia, destacaria la lluita per evitar, aquesta lluita del que us he parlat abans, per evitar que la revolució russa acabés convertint-se en un desgavell, com finalment així va acabar sent. En segon lloc, a més d'aquest interès historiogràfic per conèixer una mica aquesta història tan convulsa que arrenca de finals del segle XIX i va fins a 1929,
destacaria la qualitat literària del llibre i destacaria el llibre, en fi, destacaria el paper de Trotsky com a narrador de la història que ell havia protagonitzat. Aquesta virtut de saber escriure unes memòries, de tenir una qualitat literària, a part de l'interès intrínsec del llibre, desgraciadament, com sabeu, no el tenen gairebé cap dels historiadors, i m'hi puc incloure jo mateix, ni molts protagonistes de la història. Trotsky el té, Trotsky té una enorme capacitat literària, no només per explicar la història que ha viscut, sinó per saber-la explicar, fer-la entenedora i fer-la interessant al lector. De fet, quan escriu la meva vida, quan escriu aquesta autobiografia, havia escrit ja alguns llibres d'història. Us he comentat abans la publicació de 1905, aquest llibre és anterior i explica, escriu la història de la Revolució Russa en 2 volums, el primer dedicat a la Revolució de Febrer i el segon dedicat a la Revolució d'Octubre. Vull dir que manifesta unes característiques, una qualitat literària que penso que val la pena remarcar, perquè si sabem que anem a llegir un llibre d'història que es fa llegir bé, el llegirem amb molt més entusiasme. Però sobretot, finalment, destacaria en la seva autobiografia la coherència ideològica de la seva personalitat, una coherència ideològica que va demostrar fins a la seva mort. Més enllà d'haver estat el gran protagonista, com us he assenyalat, de la revolució de 1917, d'una revolució que semblava que triomfaria, d'una revolució que va despertar un entusiasme increïble entre els sectors populars de tot el món, fossin de la ideologia que fossin. La revolució russa, penseu que era la primera ruptura que patia el capitalisme, un règim que s'autoalimentava allò fent-se passar per la fi de la història. En definitiva, volia ser la fi de la història. Trotsky va tenir aquest protagonisme en la ruptura d'aquest sistema, una primera ruptura que semblava que convertiria el segle XX en el segle del socialisme. Si el segle XIX havia estat el segle del capitalisme, semblava que el segle XX havia de ser el segle del capitalisme. Al capdavall va ser el que l'Albert Camus, aquest escriptor francès, va anomenar el segle de la revolució traïda, com penso que ho va assenyalar molt justament. Us deia abans, Trotsky, més enllà del seu protagonisme, el 1917 va defensar la necessitat de la revolució com a alternativa a un capitalisme en crisi, a una situació de crisi molt profunda com la que va viure el capitalisme l'any 30, i justament per aquesta raó Trotsky volia recuperar, volia redreçar la situació que es vivia a la Unió Soviètica perquè la revolució soviètica s'acabés convertint en un referent, en un model per una revolució més universal que el propi Trotsky pensava que podia ser proper en aquell socialisme democràtic, creatiu, plural, que garantís, com us deia abans, aquella transició cap a una societat sense classes ni estat, cap a aquella, diguem-ne, Arcàdia de progrés que havia de ser la fi de la història, realment, no? Només vull recordar, per exemple, que en un dels múltiples debats que va enfrontar a Trotsky amb Stalin, en aquest cas sobre un tema aparentment secundari, però amb un gran simbolisme, com era quin art volem, quina creació artística volem per la revolució, Trotsky, Stalin va defensar sempre el realisme socialista,
aquell antiart absurd que va preconitzar l'any 30, mentre Trotsky, en aquesta perspectiva de que la revolució no estava només al servei del proletariat, sinó que havia d'estar al servei d'una societat en la qual s'acabarien abolint les diferències de classes, en aquesta perspectiva calia construir un art per la humanitat, no un art sectari com el que pretenia Stalin. És un episodi que us he volgut relatar perquè em sembla que és dels més significatius. A diferència d'altres revolucionaris, abans us he comentat el cas de Zinoviev, el cas de Kamenev, que en els judicis els processos de Moscou es varen autoinculpar. A diferència de molts altres revolucionaris, Trotsky no va renunciar mai als seus principis i això li va valer la mort. Us he portat, us els volia ensenyar, no sé si hi ha massa oportunitat, tot un seguit de publicacions perquè veieu una mica l'impacte que va tenir la seva mort. El diari Excelsior de Mèxic va dedicar l'endemà de l'atemptat del Ramon Mercader contra Trotsky la primera pàgina destinada, els dies següents, aquí n'hi ha tota una col·lecció, en va dedicar molta més. La revista Hoy, també de Mèxic, hi va dedicar un número extraordinari, el asesinato de Trotsky, en el que feia un repàs a la seva vida, aquí en el llit de mort. Aquest és una foto del seu assassí, el Ramon Mercader, un home de Barcelona, català, un d'aquests estalinistes que es va deixar cooptar per assassinar-lo. La revista Hoy hi dedica aquí fotos del seu enterrament, tot un número extraordinari. Però no només es pot explicar que Mèxic tingués un ressò pel fet que el govern de Lázaro Cárdenas va ser l'únic del món que el va voler acollir en un moment en què Trotsky era incòmode pràcticament arreu. No només va ser aquestes publicacions mexicanes, la revista Life, publicada als Estats Units, a Chicago, també al setembre, el mes següent, hi va dedicar un número extraordinari a la seva mort, Bloody Murder in Mexico, que penso que també feia un repàs no només a les circumstàncies en les que va ser assassinat, sinó un repàs a la seva vida des de la seva joventut, des dels seus orígens revolucionaris fins a la seva mort. La seva mort va crear, no cal dir-ho, ja s'havia iniciat la Segona Guerra Mundial a Europa. A desgrat d'això va causar un enorme impacte a nivell internacional, entre altres raons perquè, com us deia, va saber mantenir-se íntegre fins a l'any 1940. I justament per aquesta raó penso que la Revolució Russa, que avui és tan vilipendiada, avui s'ha passat d'un moment en el que es criticava l'estalinisme a ja criticar tota la revolució des dels seus orígens. Hi ha una tendència fins i tot historiogràfica en rebatre el paper que havia tingut Lenin en la revolució i el propi leninisme. Jo penso que és un error, bé, és un interès clarament ideològic, clarament polític, perquè penso que cal tornar a revisar, en el bon sentit de la paraula, la revolució. Cal al mateix temps reivindicar el llegat, l'herència de Trotsky, entre altres raons perquè és evident que si avui ens parlen que la crisi del capitalisme que estem patint és similar
a la dels anys 30, s'han fet comparacions i s'han fet des de l'estatus, des del propi capitalisme. És evident que si això és així, realment la crisi del capitalisme, la crisi actual, només es podrà superar si som capaços també de superar el propi capitalisme. I penso que en aquesta superació el llegat i l'herència de Trotsky segueix essent fonamental. Moltes gràcies. Voy a leer un saludo de Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, que nos envía desde México. Barcelona, 18 de marzo del 2013. Muy queridos compañeros de clase contra clase, quiero felicitarlos por su valiosa contribución a la difusión de una de las obras más paradigmáticas de la lucha revolucionaria de León Trotsky. Como es una autobiografía, Mi vida, que nos muestra su papel decisivo junto a Lenin en la realización y triunfo de la primera revolución socialista sobre el globo terráqueo, en el país de los zares y posteriormente lo que el mismo Trotsky consideró como la etapa más importante de su vida. Con la oposición de izquierda y posteriormente con la Cuarta Internacional, denunciar y tratar de detener el proceso contrarrevolucionario implementado por Stalin y su parasitario aparato burocrático que terminó por destruir la Unión Soviética y se abocó a la tarea de traicionar y hacer abortar los movimientos revolucionarios en China, Alemania y España, para citar algunos. Lo que ha dado por resultado alejar los horizontes socialistas y dar oxígeno y sobrevida al capitalismo en su actual etapa del neoliberalismo, que ha hundido a la humanidad en total barbarie. Por ahora el marxismo es la única ideología capaz de clarificar las raíces del caos en que nos debatimos y ofrecer una salida al mismo. León Trotsky es uno de sus más audaces portavoces. No por iluminación u obra divina, sino por haber sido protagonista de primer orden y testigo privilegiado de este acontecer revolucionario del siglo XX. El imperio de la mentira sigue anidando en millones de cerebros, que fueron y siguen manipulados por castas burocráticas y clases parasitarias, explotadoras, defensoras a ultranza del statu quo que garantiza la permanencia de sus ilegítimos privilegios. Restablecer la verdad histórica es condición sine qua non para reencontrar camino y encaminarnos hacia un mundo justo sin violencia, sin carencia, un socialismo libertario y democrático. De ahí la importancia de la labor de difusión de la autobiografía de León Trotsky que están llevando a cabo los compañeros, a quienes envío todo mi apoyo por esta importante labor y les mando un fraternal saludo, Esteban Volkov. Primero agradecer a todos los asistentes y especialmente también al profesor Pelay Pallés, que ha aceptado la invitación para presentar en común con nosotros este libro. Bueno, primero decir que el acto que estamos realizando hoy aquí es una doble presentación. Por un lado, queremos presentar el libro Mi vida, intento autobiográfico, y por otro lado, al ser el primer libro que presentamos en esta universidad de la colección de obras escogidas que se ha empezado a editar recientemente, también en sí mismo es una presentación de este proyecto editorial que con sede en México y en Argentina, en colaboración del CEIP y la Casa Museo León Trotsky, queremos que llegue a todos aquellos países, por lo menos de habla castellana, y se puede llegar también a Brasil, Portugal y otros países, desde luego que mucho mejor, ¿no? Pero en principio es una ofensiva editorial, por decirlo con una palabra de la jerga militar y también de la jerga militante, porque es un proyecto muy militante. Es un proyecto que no es nuevo, el CEIP lleva más de 15 años editando a Trotsky y a otros autores y pensadores marxistas importantes, pero que ahora en un sentido se quiere relanzar ofensivamente con todas las fuerzas posibles para hacer llegar a toda una nueva generación de jóvenes y de trabajadores que estamos convencidos y estamos viendo también diariamente que salen a luchar contra este sistema, tratar de hacerles llegar precisamente este legado teórico, político, estratégico, que en gran medida, como planteaba el profesor Pelay Pallés, ha quedado bastante en el olvido comparado ya no solo con los años 30, sino incluso con los años 60 o los años 70 en este mismo país y en otros muchos, ¿no?
Yo quería tocar sobre todo 3 puntos. En primer lugar, dar más fundamentos de por qué esta ofensiva de publicaciones o esta ofensiva editorial. En segundo lugar, por qué dentro de esta ofensiva, aunque no va a ser el único autor que se está publicando, pero sí tiene un papel significativo la obra y el pensamiento, un papel central, la obra y el pensamiento de León Trotsky. ¿Por qué queremos hacer conocido y difundir el pensamiento y la obra de León Trotsky? Y un tercer aspecto de por qué concretamente mi vida y por qué creemos que para aquellas nuevas generaciones que no conocen o conocen muy poco de León Trotsky, mi vida es un buen libro, a pesar de su volumen, pero yo creo que es un buen libro para hacer un primer acercamiento a la figura, a la vida, a la obra y al pensamiento de León Trotsky. Y además, no solamente es un buen libro, sino que concretamente esta edición, que está mal que lo diga yo, pero creo que es la mejor que se ha hecho en habla castellana en toda la historia, es una edición que está muy enriquecida con otros materiales que permiten dar un pantallazo de conjunto a la vida del gran revolucionario León Trotsky, ¿no? Porque mi vida se escribe en 1929, nos queda por fuera de esta obra precisamente la década de los 30, que es una de las décadas más ricas del pensamiento y de la práctica de León Trotsky, luego explicaré por qué. Y bueno, afortunadamente algunos otros textos autobiográficos de Trotsky y también el apéndice último de su colega Rosmer nos da por lo menos un pantallazo de lo que fueron esos 11 años posteriores, ¿no?, hasta su asesinato en Coyoacán, en México. En primer lugar, sobre el por qué vemos imprescindible esta ofensiva editorial, tiene que ver con la época que también se ha hecho alusión en la anterior intervención, ¿no? Esta obra, que como planteaba antes la compañera Cintia, Trotsky quería llamarle medio siglo, yo le quería llamar mi vida, o el título que finalmente quedó, y quería llamarle medio siglo porque aquel que la lea se va a dar cuenta de que además de una biografía de Trotsky, es tanto una biografía de Trotsky como una pequeña historia de esos 50 años. Es decir, la vida de León Trotsky es inseparable a los grandes acontecimientos políticos, económicos, de la lucha de clases que se van a producir en esos 50 años, o en esos 30 y tantos años de militancia y de vida consciente. Y lo que saca a la luz, o precisamente los años que nos viene a contar esta autobiografía, es un momento, un gran cambio de época, que es el que se ubica en la etapa final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, una época en la que el capitalismo ha logrado extenderse y domina el conjunto del globo terráqueo, ha entrado en la etapa que se conoce como imperialismo, y se abre una época histórica que Lenin definió como la época de crisis, guerras y revoluciones, es decir, la época en la que para los marxistas revolucionarios y para los que tenemos esperanza en un futuro socialista de la humanidad, se abre la etapa de la revolución proletaria, la época en la que el capitalismo entra en decadencia y la clase trabajadora puede empezar a pelear, tiene las condiciones objetivas suficientes para empezar a pelear por una transformación socialista de la sociedad. De hecho, yo no voy a repetir, pero los 50 años que cuenta la obra y todos esos procesos de los que da cuenta, es un buen testimonio de esas 3 características: crisis, guerras y revoluciones. Evidentemente está la gran crisis del año 29, que igual ocurre en el mismo año que se escribe esta obra. Es la época de las 2 guerras mundiales, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es la época en la que la Segunda Internacional entra en bancarrota, cuando se funda la Tercera Internacional. La época del proceso de burocratización stalinista, las 2 revoluciones rusas, la del 5 y las 2 del 17, la Revolución Española del año 36 al año 37. Y es una época que, si bien puso al orden del día la revolución proletaria, como sabemos todos los que estudiamos historia y todos los que tienen un interés por la historia de la humanidad, una gran etapa de crisis del capitalismo que consiguió el mismo capitalismo cerrarla, restablecer un nuevo equilibrio capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Se cerró, para muchos, nos vendieron que se había cerrado ya la etapa de la revolución proletaria, se alcanzó una cierta estabilidad gracias al boom económico, pero también gracias al rol que jugó el estalinismo y la socialdemocracia del año 45 en adelante, en servir de desvíos y de tapones a muchos procesos revolucionarios, o de convertir muchos procesos revolucionarios en imitaciones del régimen de dictadura monstruosa que se vivía en la Unión Soviética.
Un equilibrio que fue cuestionado, y el profesor también lo ha mencionado, fue cuestionado en la década de los 60 y de los 70, no solamente por un agotamiento del boom económico, sino sobre todo por la emergencia de un ascenso de la lucha de clases importantísimo, desde el año 68 con el Mayo francés hasta el comienzo de los años 80. Vemos procesos revolucionarios en los países centrales, en los países periféricos, incluso en los países estalinistas. Vemos procesos de lucha contra los regímenes burocráticos, y que sin embargo fue, un cuestionamiento del sistema que no llegó a abrirle una crisis y a permitir una superación del capitalismo, precisamente porque también en ese proceso, como había ocurrido en la década de los 30 y de los 40, el estalinismo y la socialdemocracia volvieron a brindar su último gran favor o su último gran servicio al régimen capitalista, ¿no? Encabezando los procesos de desvío. Aquí el gran proceso huelguístico de lucha obrera y estudiantil que hizo entrar en crisis a la dictadura de Franco fue desviado hacia una transición pactada con el principal protagonista, Santiago Carrillo, y el Partido Comunista. Pero lo mismo pasó en otros muchos países centrales, periféricos, y por no hablar obviamente en aquellos lugares donde fue la misma burocracia stalinista la que aplastó a sangre y fuego los procesos de revolución política o de lucha contra los regímenes burocráticos en Polonia, en Checoslovaquia, Hungría, en los años 50, etcétera, etcétera, ¿no? Esas últimas derrotas le han dado al capitalismo una sobrevida que es en la que nos hemos criado la mayor parte de los que estamos en este aula, ¿no? O sea, una sobrevida de 3 o 4 décadas, 30, 40 años, en la que el capitalismo pudo reponerse, pudo iniciar una gran ofensiva contra los trabajadores, una gran ofensiva contra los países semicoloniales que vieron endurecerse todavía más sus cadenas, vinieron la crisis de la deuda, vinieron los años de plomo, los años de las privatizaciones en América Latina y los planes de ajuste, que ahora nos suena mucho más esa palabra, la vivimos más cerca, pero no se han inventado aquí los planes de ajuste, ya se habían empezado a aplicar mucho antes y con condiciones todavía peores en los países semicoloniales. Y un nuevo orden que es el que está en cuestión en este momento con la actual crisis capitalista. 2008 abre una crisis histórica, 2007-2008 se inicia una crisis histórica, lo reconocen ellos mismos, lo reconocen los mismos ideólogos de la burguesía, que es una crisis que lo económico solamente se puede comparar con el año 29, es decir, que va a hacer falta una gran destrucción de fuerzas productivas, de economía, de fábricas, etcétera, etcétera, para que el capitalismo vuelva a tener una base sobre la cual empezar a crecer. Podemos decir que lo peor todavía lo tenemos por delante, esta crisis económica. El capitalismo no tiene otra manera de dar una solución más o menos duradera o estable que llevando adelante una gran destrucción de las fuerzas productivas. De hecho, en estos últimos años no hay más que ver nuestra propia realidad para lo que antes considerábamos como algo imposible, hoy lo tenemos en el día a día, ¿no? Si hace 5 años, en los felices años 2005-2006, entre comillas, alguien nos dijera que la mitad de la juventud iba a estar en el desempleo, probablemente nos hubieran tachado de locos o de catastrofistas, ¿no? Es una crisis que además está poniendo en cuestión grandes verdades o grandes mitos como la paz mundial, como grandes conquistas internacionales de la burguesía como la Unión Europea, proyectos que hasta ahora se creían indiscutidos. Muchos ya empiezan a ver que quizás esa Pax Europea de la que tanto se han vanagloriado también está en cuestión, cuanto menos. Y sobre todo una crisis que empieza a devolver a la escena mundial la lucha de clases, aquello que también nos habían dicho que se había terminado. Donde empezamos a volver a ver procesos revolucionarios, como los que hemos visto en los países árabes, donde volvemos a ver a la juventud saliendo a la calle aquí, con el movimiento de los indignados, en Grecia, en Chile, con el movimiento estudiantil, en Quebec, en México, con el 132, donde también empieza a aparecer algo que nos habían dicho que ya no existía, que es la clase trabajadora, y la vemos siendo la principal fuerza que responde a los planes de ajuste en Grecia, aquí también con las huelgas generales, la pasada huelga general del 14 de noviembre, también con un protagonismo importante en jornadas de lucha previas a la caída de Mubarak o de Ben Ali en Túnez o en Egipto, algo que nuestros periódicos tratan de reflejarlo poco, pero es algo que ocurre. Los procesos de organización de sindicatos independientes que están en Egipto, la UGTT en Túnez, otros procesos de organización obrera, ¿no? Y por lo tanto, esta actualización, esa vuelta a los años 30,
a un ritmo distinto del que se podía esperar. Es un ritmo mucho más lento que la crisis de los años 30, pero desde nuestro punto de vista viene a actualizar que seguimos estando en esa época, seguimos estando en una época de crisis, de guerras y de revoluciones, y que sin lugar a dudas la actual crisis va a abrir nuevas oportunidades, va a abrir nuevos procesos revolucionarios. Yo creo que eso es incuestionable, y de hecho ellos mismos se lo temen. Cuando se preocupan tanto por el prestigio de los partidos o de la democracia para ricos en la que vivimos, no es tanto porque sean unos demócratas consecuentes, sino porque se preocupan de que el régimen de dominación política con el cual han estado gobernando tranquilos 30 o 40 años está empezando a ser cuestionado. Y eso no quiere decir que, si bien estamos convencidos de que vamos a vivir nuevas revoluciones, pensamos cómo estamos armados para esas nuevas revoluciones, cómo llegamos. Y ahí voy a un punto de la ofensiva que hemos vivido estos 30 o 40 años, que quizás es el que más desapercibido pasa, pero que es el que más profundo ha calado. Que es el punto de que hemos vivido una durísima ofensiva en el plano de las ideas y de la ideología, en la cual una de las grandes víctimas ha sido precisamente nuestra memoria como clase, es decir, el legado de lecciones de los grandes procesos del siglo XX, de las grandes revoluciones del siglo XX, de los grandes pensadores del marxismo y del movimiento obrero del siglo XX, que ha quedado completamente en el olvido. Y somos una generación que, desgraciadamente, salimos a la lucha y en muchas ocasiones partimos de cero. En muchas ocasiones, a pesar de ser parte de una clase que tiene más de 200 años de historia, muchas veces partimos de cero. Empezamos a luchar y esa gran ofensiva ideológica hace que partamos de cero. Por lo tanto, la ofensiva propagandística o esta ofensiva editorial que quiera llevar adelante el CEIP, y que nosotros aquí, desde Clase contra Clase en el Estado español, nos ponemos las pilas, digamos, nos queremos poner a la cabeza de esta ofensiva también, pretende que las nuevas generaciones no partamos de cero, no tengamos que empezar a luchar sin conocer, sin por lo menos poder estudiar y poder actualizar las lecciones de lo que ha sido la lucha de aquellos que nos han precedido en una lucha contra el capitalismo, contra la opresión y por un mundo mejor, ¿no? Entre otras cosas porque, si bien estamos felices en un punto porque la socialdemocracia y el estalinismo no son la sombra de lo que eran, no son ni la sombra de lo que eran, el papel que tenían para desviar procesos revolucionarios en los años 30 o 70, afortunadamente hoy lo tienen mucho más reducido. Pero si bien eso es así, no somos conscientes de que pueden surgir, y de hecho van a surgir, nuevas mediaciones, nuevos proyectos políticos de conciliación de clases, que van a tratar de que todas nuestras energías cuando salimos a la calle sean desviadas hacia procesos en los que lo fundamental, la propiedad privada, el sistema capitalista, la herencia del personal de un régimen a otro, etcétera, etcétera, quede a salvo, ¿no? Y por eso creemos que es necesario rearmarnos de una estrategia que levante la independencia política de la clase trabajadora y que tenga un norte de revolución, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto. ¿Por qué entonces? Dentro de retomar ese legado, ¿por qué queremos retomar justamente el legado de León Trotsky y de la oposición de izquierdas, ¿no? Sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque creemos que es el principal o el mejor capital para combatir esa ofensiva de las ideas o esa ofensiva ideológica de la que hablaba y de la que hoy todavía seguimos siendo víctimas o la seguimos teniendo bien encima, ¿no? Una ofensiva ideológica que sobre todo se ha basado en una asociación de las ideas o de las banderas del socialismo, de la lucha por una sociedad sin clases, de la lucha por una revolución en la que la clase trabajadora esté a la cabeza, de la lucha por la expropiación de los expropiadores, por acabar con la propiedad privada de los medios de producción, de la necesidad de una organización política, de un partido de los trabajadores en el plano nacional y en el plano internacional para llevar adelante esa lucha. Todas esas ideas y esas banderas, la ofensiva ideológica de los 80 y de los 90 las ha equiparado mecánica y automáticamente precisamente a lo que para nosotros es su negación, que es el estalinismo. Stalin, y cuando digo Stalin hablo de toda la casta burocrática de la Unión Soviética, incluida la que heredó el mando después de la muerte y la desaparición de Stalin, y también las diferentes burocracias nacionales de otros estados obreros que se fueron constituyendo a lo largo del siglo XX, tomando el modelo soviético, o mejor dicho, el modelo stalinista de la Unión Soviética, consiguieron venderse o aparecer ante los ojos de los trabajadores, de la juventud y prácticamente hasta nuestros días como los herederos directos de la Revolución Rusa o de la Revolución de Octubre, cuando
Precisamente, si leéis este libro, que llega hasta el año 29, insisto, queda demostrado que son todo lo contrario, son los usurpadores o los secuestradores de una revolución. Incluso si trascendemos más allá del año 29, veremos los liquidadores físicos de la generación y del legado que representaba esa generación que había hecho la misma revolución de octubre, ¿no? Usurpadores que terminaron instaurando dictaduras monstruosas y que poco a poco fueron consolidándose como una casta social que la mejor manera que tenían de perpetuar sus privilegios en la historia, y sobre todo que los heredaran sus hijos, era restaurando el capitalismo, como finalmente acabaron haciendo todas estas mismas burocracias a partir de los años 80 y sobre todo de los años 90. Son estas mismas burocracias estalinistas que se decían las herederas de la Revolución de Octubre, las que después se quedarán con Gazprom, las que se quedarán con las grandes empresas públicas privatizadas por 4 duros y las que hoy forman la burguesía y la oligarquía de Rusia, de Europa del Este y de todos los países donde fracasó el estalinismo. Por lo tanto, se ha hecho una equiparación entre el fracaso del estalinismo y el fracaso del principal proyecto de emancipación de la humanidad que representaba el marxismo revolucionario o el bolchevismo, ¿no? Y esta equiparación ha podido ser realizada gracias sobre todo a 2 tipos de intelectuales, de unos no podemos esperarnos otra cosa, son los intelectuales liberales, son los intelectuales que por supuesto van a demonizar la Revolución Rusa como van a demonizar cualquier intento de los explotados de dejar de serlo, que van a equiparar y que van a considerar como natural y como irremediable que toda revolución emancipadora termine en un proceso burocratizador, y que por supuesto van a menospreciar por completo la figura de Trotsky, de la oposición de izquierdas, su lucha política, pero incluso también sus análisis sobre las razones sociales, las razones más estructurales que permiten explicar el proceso de burocratización. Y luego un segundo tipo de intelectual que podríamos definirlo como el del marxismo oficial o del marxismo de los partidos comunistas, que es aquel que ha tratado de justificar hasta el último momento los procesos de burocratización como algo inevitable y necesario para la supervivencia de la Unión Soviética, que por supuesto han minusvalorado con todo la lucha de la oposición de izquierdas y de Trotsky, incluso se han hecho ecos de algunas de las calumnias que sobre la oposición de izquierdas, Trotsky u otros sectores oposicionistas existen, ¿no? Historiadores ligados a los partidos comunistas, como el mismo Hobsbawm, un historiador prestigioso, bueno, el profesor Aguilar Mora, que en la presentación de México recordaba cómo en su historia del siglo XX el capítulo peor tratado, precisamente cuando tiene que explicar el proceso de burocratización de la Unión Soviética. Hombres y mujeres que se acercaron tempranamente al marxismo vieron la potencialidad que tenía la clase trabajadora como un sujeto de acción para derrocar nada más y nada menos que el zarismo, el régimen más oscuro, uno de los regímenes más oscuros que quedaban todavía en la faz de la tierra, y que, aun siendo pequeños grupos de estudiantes que tenían esta gran tarea, nada más y nada menos que derrocar al zarismo a finales del siglo XIX, no perdieron tesón en llevar adelante esos agrupamientos, esos acercamientos a la clase trabajadora, constituir las primeras agrupaciones obreras en Odessa, en la ciudad donde él cursó los estudios y demás. Y sobre todo que tomaron opción por un proyecto de vida que es la del militante profesional. Entendido no como el militante que cobra un sueldo como si estuviera trabajando, sino el militante que decide dedicar su vida o que su proyecto de vida es precisamente la militancia revolucionaria. Un modelo que en este siglo XXI no solamente está poco de moda, entre comillas, sino que es muchas veces denostado tanto obviamente por la burguesía, por la ofensiva neoliberal, etcétera, etcétera, como por el pensamiento común, incluso muchas veces por la misma izquierda que lo ha terminado abandonando, ¿no? Un modelo de personalidad que fue común en el siglo XX, no solo en la Revolución Rusa, y sin el cual sería muy difícil que pudiéramos comprender cómo fue posible la Revolución Rusa, cómo fue posible las distintas conquistas que se arrancaron a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo a la burguesía en numerosísimos países, o cómo fue posible en este país abrir una crisis del tipo que se le abrió a la dictadura de Franco. Es decir, sin esos hombres y mujeres que habían dedicado o que habían decidido que su proyecto de vida iba a ser la lucha por la revolución. Y que es un proyecto que cuando lo leáis vais a ver que toda la biografía obviamente está empapada de ese proyecto de vida, y que además choca con ese otro ideal individualista que se nos ha vendido en los últimos 20 o 30 años de que la única posibilidad de alcanzar una realización personal es a través de
del éxito académico, profesional, económico, pero siempre desde un punto de vista o de una autorrealización personal y nunca pensando que se puede optar por un proyecto de vida en el cual la autorrealización es colectiva o es la conquista de una meta más allá de la individual. En segundo lugar, creo que es un libro que para aquellos que hayan leído o que conozcan a Trotsky por la leyenda negra, lo cual puede ser posible porque en el Estado español el peso y la tradición stalinista es fuerte, y de hecho en esta misma facultad hemos tenido problemas para pegar carteles porque ha sido una guerra sistemática de que se nos eran arrancados, donde la figura de Trotsky es tachada como el traidor. Otro comentario de otra alumna que no me lo planteó a mí, se lo planteó un compañero, pero le preguntó por qué hacíamos una charla del traidor. O sea, la leyenda negra del stalinismo, las calumnias que se vertieron de Stalin, o sea, sobre Trotsky por parte de Stalin y de sus respectivos partidos comunistas en todos los países, todavía perdura. Entonces este libro yo creo que es una buena herramienta, porque es un libro que a la vez que cuenta la vida de Trotsky, cuenta la vida de otras muchas personalidades. Él hace análisis, para mí muy buenos, brillantes, son análisis psicológicos si se quiere, sobre diferentes tipos de personalidades, siempre ligándolos a lo que expresaban, a los procesos políticos, sociales, económicos que expresaban, ¿no? O sea, por ejemplo, recurre a presentarnos a personajes de la socialdemocracia alemana o austríaca, de esos socialdemócratas alemanes o austríacos que van a acabar votando los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial y van a llamar a sus proletariados a irse a matar por los intereses de su burguesía en la Primera Guerra Mundial, con los franceses en este caso, o los rusos. Hace análisis brillantes también de la personalidad del personal diplomático del imperialismo alemán en las conversaciones, en las negociaciones de Brest-Litov. También hace muy buenos análisis de esas personalidades mediocres o administrativas de la cual su máximo exponente era Stalin, pero de la cual se llenó también el partido bolchevique después de la revolución, de esos arribistas que entraban y que eran expresión de ese proceso de burocratización. Y una personalidad que aparece casi tantas veces como, no tantas, pero muchas veces, casi tantas como Trotsky, es precisamente la de Lenin. El libro lo tiene que escribir Trotsky, precisamente cuando lo escribe Trotsky, trata de responder a una campaña antitrotskista que se ha puesto en marcha a partir del año 24, casi al mismo tiempo que se pone en marcha el proceso de culto a la personalidad o a la imagen de Lenin. Se le llega a embalsamar, bueno, como sabemos todavía está embalsamado en el mausoleo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que a Lenin se le vacía de contenido, mientras se le está embalsamando, se inicia una campaña contra el trotskismo, en la cual el estalinismo va a tratar de sacar y poner encima de la mesa todas las disputas políticas que tuvo Lenin con Trotsky a lo largo de su dilatada digamos, militancia paralela o en común desde el comienzo del siglo hasta la muerte de Lenin. Bien, Trotsky no va a responder a estas muchas veces falsificaciones, exageraciones o polémicas sacadas de contexto que el estalinismo va a hacer para tratar de venderlo como el antileninista, sino que en el libro nos va a ir narrando la relación con Lenin de una manera totalmente objetiva y sin elevar a Lenin a los altares, como se estaba haciendo en ese momento en la Rusia soviética, sino más bien combatiendo esa elevación a los altares y vendiendo a un Lenin humano, en el sentido de que se equivoque, con grandes aciertos, una gran personalidad, un gran cerebro, pero también con errores y con posiciones equivocadas, ¿no? Al mismo tiempo que él planteará las posiciones equivocadas que tenía frente a Lenin en sus distintas polémicas, ¿no? Aparece Lenin en el primer exilio de Trotsky, posteriormente la división entre bolcheviques y mencheviques, y en qué posición quedó Trotsky. Siempre se dijo que Trotsky había quedado encuadrado en el partido menchevique, cosa que era falsa. Trotsky mantuvo una posición independiente de las dos fracciones. Él habla de cómo mantuvo siempre una posición de conciliación entre mencheviques y bolcheviques, lo cual desde su punto de vista había sido una equivocación. Digamos, cuando escribe el libro reconoce que era uno de los principales puntos de discrepancia con Lenin y reconoce que estaba equivocado. También habla cómo él había previsto la teoría de la revolución permanente ya en 1904, antes de la revolución del 5, y cómo en 1917 justamente va a llegar su gran confluencia con Lenin, en la que Trotsky se da cuenta de que es necesario un partido leninista de combate y que no hay ya conciliación posible con los mencheviques, que tienen una línea abierta de conciliación con la burguesía, y Lenin al mismo tiempo, por diferentes vías, pero llega a la misma conclusión que Trotsky de que es necesario una revolución con la clase trabajadora a la cabeza, algo que ya él lo pensaba, pero para llevar adelante una revolución no democrática solamente, sino democrática y que trascendiera en socialista. El libro nos va a contar otras muchas polémicas que van a tener en Brest-Litov durante la guerra civil, sobre los sindicatos. O sea,
no deja, digamos, ninguna discusión pendiente. En algunas considera que tenía razón Lenin, en otras considera que tenía razón él. Pero más allá de eso, lo que nos transmite el libro es una visión realista, no idealizada, o sacrosanta, de Lenin, también de Trotsky, ¿no? O sea, una visión de los dos, para mí, de los dos principales cerebros, o las dos grandes cabezas del marxismo revolucionario en el siglo XX, ¿no? Luego el libro tiene esa etapa que también plantea el profesor Pelay Pallés, en la que él nos va a narrar sus primeras luchas políticas contra el estalinismo de la Unión Soviética, primero dentro del partido, posteriormente expulsado del gobierno, expulsado del partido y posteriormente expulsado de la Unión Soviética en su exilio en Turquía, que es donde precisamente va a escribir este libro. Y como decía antes, batallas que dará tanto en el plano interno de la Unión Soviética como en el terreno de la internacional comunista, el balance de la Revolución China u otros hechos importantes de la lucha de clases internacional. Y una batalla que, digo, este libro solamente nos presenta los primeros capítulos. El texto autobiográfico de mi vida lo que hace es presentarnos, podemos decir, los primeros capítulos de esa pelea. El resto de la pelea política de adelante contra el estalinismo se va a desarrollar a partir del año 29 en adelante, por fuera de las páginas de la autobiografía. Está recogido en el epílogo de Rosner, pero a mí me parece de un gran significado, primero porque es la etapa en la cual él va a escribir sobre algunos procesos y algunas cuestiones que ya he mencionado, como el fascismo, el Frente Popular, los gobiernos burgueses o nacionalistas burgueses de América Latina, pero también es el tiempo en el cual él va a desarrollar la actividad práctica que él mismo consideraba que había sido la más importante de toda su vida. Él consideraba que su papel en la Revolución de Octubre o en la misma Guerra Civil había sido importante, no, obviamente, pero en cierta medida, no sé si imprescindible, en el sentido de que estaba Lenin, había otra gran cabeza que seguramente había jugado un rol importantísimo en la Revolución de Octubre y la podría haber jugado también, probablemente, es hacer historia ficción obviamente, pero lo podría haber jugado probablemente sin Trotsky. Ahora bien, él decía que en el aspecto que él era imprescindible era la lucha que había llevado adelante a lo largo de los años 30 por tratar de condensar las lecciones, el legado estratégico-político teórico del marxismo revolucionario y de toda la pelea de la oposición de izquierdas en una organización que fuera la alternativa a los partidos comunistas y a la Tercera Internacional o a la Internacional Comunista dirigida por Stalin. Cuando escribe este libro, Trotsky todavía tenía la visión de que era posible llevar adelante una lucha política en la Unión Soviética que regenerase al partido y que regenerase a la Internacional Comunista y por esa vía reencauzar la dictadura del proletariado en Rusia hacia una dictadura con democracia obrera, una dictadura internacionalista, desterrando la teoría del socialismo en un solo país, etc. En 1933, cuando la política de la Internacional Comunista abre el paso a Hitler en Alemania, cuando el stalinismo está en un giro ultraizquierdista en el cual consideraba que todo era socialfascismo menos ellos, e impide que la clase obrera alemana, la que contaba con los mejores partidos, con los mejores sindicatos, pueda responder, hacer frente único para enfrentar el ascenso del fascismo. Cuando eso sucede, y sobre todo el día después de que eso suceda, no sucede nada dentro de la Internacional Comunista, no hay un solo sector, ningún partido comunista nacional o un sector que levante la voz en contra de la política del bloque burocrático, se considera que la Internacional Comunista dirigida por Stalin ha entrado en bancarrota como había entrado la Segunda Internacional después del apoyo a la Primera Guerra Mundial. Ahí Trotsky se convence, y tiene que convencer también posteriormente a la oposición de izquierda, de que es necesaria la construcción de una nueva internacional que será la Cuarta Internacional fundada en 1938. Y es esta pelea por organizar nuevos grupos revolucionarios nacionales y una nueva internacional, la que él le da más importancia, esta pelea política y práctica, la que le da más importancia porque consigue o intenta rescatar todo el legado de la Revolución de Octubre que estaba siendo falseado y que lo estaba enarbolando, digamos, su propia negación, el estalinismo, consciente de que el mundo se avecinaba hacia otra gran catástrofe, hacia otra gran guerra mundial, hacia otra gran carnicería imperialista, como iba a ser la Segunda Guerra Mundial, que probablemente, como todas las grandes catástrofes, podía ser partera de revoluciones, podía abrir procesos revolucionarios tanto antes de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de la Revolución Española, como posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y que la labor más importante era constituir una alternativa de dirección al estalinismo y a la democracia. A esta tarea dedicó los últimos esfuerzos de su vida, a la fundación de la Cuarta Internacional. Esteban Volkov planteaba en un pequeño vídeo que le hicieron en El País, una pequeña
entrevista filmada que hicieron justo por la presentación en México, planteaba que las últimas palabras de su abuelo habían sido eso, que tenía una firmeza absoluta en el futuro triunfo de la Cuarta Internacional. Fue la última gran actividad práctica, el último gran aporte que trató, como digo, de rescatar para las nuevas generaciones, en este caso para las generaciones que iban a vivir las revoluciones de la segunda posguerra o de la Segunda Guerra Mundial, ese legado teórico-político estratégico que les permitiera derrotar políticamente al estalinismo y a la socialdemocracia para que las revoluciones que surgieran pudiesen llegar a buen término. Como sabemos, la Cuarta Internacional llegó muy debilitada a ese momento, a esos procesos revolucionarios, tanto en número como incluso en claridad en algunos de sus sectores, incluso por la propia desaparición física de su principal figura, de León Trotsky, con el asesinato de 1940. Pero es un legado que desde nuestro punto de vista hay que retomar y tenemos que, en primer lugar, hacer difusión del mismo, que se conozca, en segundo lugar, pensar cómo lo reactualizamos para las futuras revoluciones del siglo XXI. Nada más, yo como decía al principio, creo que estamos en esta nueva etapa en la que, desde luego, desde clase contra clase, desde el CEIP y desde el resto de grupos de nuestra corriente en los países donde estamos, vamos a hacer todo lo posible por difundir esta obra. Es una ofensiva editorial que no persigue un fin, digamos, académico, sino que, como he dicho al principio, es profundamente militante. La concebimos como un proyecto profundamente militante. Estamos seguros de que el siglo XXI va a dar muchas revoluciones. De lo que no estamos seguros, y nadie lo puede asegurar, es de que esas revoluciones vayan a triunfar, pero creemos que retomar precisamente estas lecciones es parte del camino para prepararnos para eso, ¿no? para llevarlas a la victoria, ¿no? Así que nada más, termino aquí y muchas gracias.